Todas las ilusiones ópticas en 13 minutos. Ilusión de la torre inclinada. Una fotografía de la torre de Pisa puede parecer más inclinada que su duplicado exacto, a pesar de que ambas fotos son idénticas. Esta ilusión se debe a la inclinación inherente de la torre y a cómo nuestros cerebros perciben la gravedad y el equilibrio en una imagen. Es ejemplo de cómo nuestra percepción de la inclinación y la estabilidad puede ser influenciada por las imágenes familiares y el contexto visual. Bandas de Mach. Las bandas de Mach son una ilusión donde nuestros ojos exageran el contraste en los bordes de tonos de gris ligeramente diferentes cuando se tocan entre sí. Este fenómeno activa nuestro sistema de detección de bordes, mejorando nuestra capacidad para detectar cambios sutiles en luminancia. Es crucial para la percepción visual, ya que nos ayuda a detectar contornos y bordes en el mundo real. Jarrón de Rubin. Esta ilusión presenta una figura ambigua que puede ser vista como un jarrón o dos caras mirándose. Es un ejemplo clásico de cómo nuestro cerebro puede alternar entre dos interpretaciones diferentes de la misma imagen, destacando la distinción entre figura y fondo. Rejilla de Hermann. En las intersecciones de una rejilla blanca sobre un fondo negro parecen aparecer manchas grises fantasmales, pero solo si no las miras directamente. Este fenómeno ocurre debido a la inhibición lateral en la retina, donde las células ganglionares se inhiben mutuamente, creando la ilusión de manchas grises en las intersecciones. Efecto de Müller-Lyer. En este efecto, dos líneas de igual longitud parecen diferentes debido a las flechas en sus extremos. Una línea con flechas apuntando hacia afuera parece más corta que una con flechas apuntando hacia adentro. Este fenómeno se debe a cómo nuestro cerebro interpreta las señales de profundidad y la orientación de las líneas. Ilusión de Sander. La línea diagonal de un paralelogramo parece más larga que la de otro paralelogramo más pequeño, aunque tienen la misma longitud. Esta ilusión se debe a cómo las líneas diagonales alrededor de las líneas principales crean una percepción de profundidad, distorsionando nuestra interpretación de la longitud. Es un ejemplo de cómo los contextos geométricos pueden influir en nuestra percepción de las medidas básicas. Efecto estroboscópico. En este efecto, una aguja de reloj parece moverse de derecha a izquierda, pero si se cubre intermitentemente, la aguja puede parecer moverse de forma discontinua o incluso en la dirección opuesta. Este fenómeno está relacionado con el efecto rueda de vagón, donde las hélices de un avión parecen moverse lentamente o retroceder cuando se graban a una cierta velocidad de cuadro. Es una demostración de cómo la frecuencia de actualización y la percepción del movimiento pueden ser manipuladas. Ilusión de Ebbinghaus. Dos círculos de igual tamaño parecen diferentes en tamaño debido a los círculos que los rodean. Un círculo rodeado por círculos más grandes parece más pequeño y viceversa. Esta ilusión se debe a la influencia del contexto visual en nuestra percepción del tamaño relativo, mostrando cómo los elementos circundantes pueden alterar nuestra percepción de los objetos individuales. Colina de gravedad. En este fenómeno, una pendiente descendente parece ascendente debido a la disposición del terreno circundante. El agua que parece fluir cuesta arriba es un ejemplo clásico. Este efecto engaña a nuestro cerebro al alterar nuestra percepción de la gravedad y la inclinación, mostrando cómo los contextos visuales pueden influir en nuestra interpretación de la física básica. Perseguidor de lila. Esta ilusión consta de 3 etapas. Al mirar una cruz en el centro de un círculo de discos lilas, inicialmente verás un hueco alrededor del círculo. Luego percibirás un disco verde moviéndose alrededor del círculo y finalmente solo verás el disco verde y no los lilas. Este fenómeno ocurre debido a la adaptación sensorial y el contraste de colores, mostrando cómo nuestros ojos y cerebro responden a los estímulos visuales cambiantes. Movimiento beta. El movimiento beta es una ilusión de movimiento aparente donde luces o imágenes estacionarias se perciben como en movimiento cuando se muestran en rápida sucesión. Es la base de la animación y las películas, donde una serie de imágenes estáticas se perciben como un movimiento continuo. Este efecto muestra cómo nuestro cerebro puede ser engañado por la rápida sucesión de imágenes para crear la percepción de movimiento. Ilusión de Troxler. Al mirar fijamente
solamente un punto central, los elementos periféricos de una imagen pueden desaparecer o difuminarse. Este fenómeno se debe a la adaptación sensorial, donde las células nerviosas de la retina se fatigan y dejan de enviar señales al cerebro para los estímulos no cambiantes. Es una demostración de cómo la atención y la fatiga sensorial pueden influir en nuestra percepción de los detalles periféricos. Efecto de las serpientes giratorias. Los círculos en una imagen parecen moverse, aunque en realidad están estáticos. El contraste y los movimientos involuntarios de los ojos juegan un papel crucial en esta ilusión, creando una percepción de movimiento continuo. Ilusión del cráter. Los cráteres en una imagen pueden parecer montañas o cúpulas dependiendo de la dirección de la luz. Nuestra tendencia a interpretar la luz como proveniente desde arriba hace que los cráteres parezcan elevarse hacia nosotros o hundirse, creando una percepción tridimensional engañosa. Es un recordatorio de cómo la iluminación y las sombras pueden influir en nuestra percepción de la forma y la profundidad. Ilusión vertical horizontal. Dos líneas de igual longitud, una vertical y una horizontal, parecen tener longitudes diferentes. Generalmente, la línea vertical parece más larga. Este fenómeno se debe a cómo nuestro cerebro percibe la orientación y la profundidad, otorgando una mayor importancia a las dimensiones verticales. Espiral de Fraser. La espiral de Fraser parece ser una espiral, pero en realidad es una serie de círculos concéntricos. Este efecto se crea mediante patrones repetitivos que engañan a nuestro cerebro, haciendo que veamos una espiral en lugar de círculos. Es una muestra de cómo los patrones visuales complejos pueden engañar nuestra percepción de la forma y el movimiento. Ilusión de Wundt. Dos líneas rectas parecen curvadas hacia adentro debido a las líneas de fondo que las rodean. Este efecto ocurre porque las líneas de fondo crean una distorsión visual, engañando a nuestro cerebro y haciendo que las líneas rectas parezcan curvadas. Es una demostración de cómo los elementos contextuales pueden alterar nuestra percepción de las formas geométricas básicas. Ilusión de Zollner. Las líneas paralelas parecen no serlo debido a la presencia de pequeñas líneas diagonales que las cruzan. Este efecto se debe a cómo nuestros ojos y cerebro interpretan los ángulos y los bordes, creando una percepción de distorsión en las líneas paralelas. Ilusión del barbero. Las líneas diagonales en un poste de barbero parecen moverse verticalmente hacia arriba o hacia abajo, pero en realidad son horizontales. Esta ilusión se debe al contraste de colores y la forma en que nuestro cerebro interpreta el movimiento. Es un ejemplo clásico de cómo los patrones repetitivos y el contraste de color pueden crear percepciones de movimiento que no existen en realidad. Perspectiva forzada. La perspectiva forzada manipula la percepción para hacer que los objetos parezcan de tamaños o distancias diferentes a los reales. Un ejemplo común es una foto de un turista sosteniendo la Torre de Pisa. Esta técnica juega con la forma en que nuestro cerebro percibe la profundidad y la escala, utilizando trucos de perspectiva para crear efectos visuales impresionantes y a menudo humorísticos. Es una técnica ampliamente utilizada en fotografía y cine para lograr efectos visuales sorprendentes. Ilusión de Poggendorff. En esta ilusión, una línea que parece continuar en línea recta se ve desviada cuando pasa detrás de un objeto. Por ejemplo, una línea azul parece ser la continuación de una línea negra, cuando en realidad es la línea roja. Esta ilusión se debe a cómo nuestro cerebro interpreta las intersecciones y los bordes, lo que puede llevarnos a percibir alineaciones incorrectas. Es un claro ejemplo de cómo los contextos visuales pueden alterar nuestra percepción de la geometría básica. Imagen híbrida. Una imagen híbrida combina dos imágenes en una. Por ejemplo, de cerca puedes ver a Albert Einstein, pero al alejarte, la imagen cambia y ves a Marilyn Monroe. Esto se debe a que la imagen combina detalles de alta frecuencia espacial, Einstein, y baja frecuencia espacial, Monroe, y nuestra percepción cambia dependiendo de la distancia desde la que observamos. Objeto imposible. Un objeto imposible es una figura bidimensional que parece ser tridimensional, pero no puede existir en la realidad. Un ejemplo famoso es la escalera de Penrose, que parece subir y bajar en un bucle infinito. Este tipo de ilusión juega con nuestra percepción de la geometría y la perspectiva, mostrando cómo nuestro cerebro puede ser engañado por representaciones visuales contradictorias.
Postimagen. La postimagen se produce cuando miras fijamente una imagen y luego miras una superficie blanca, viendo una imagen residual en colores opuestos, negativa. Esto sucede porque los receptores en tu retina se fatigan y la actividad química persiste, creando la ilusión de una imagen residual. Por ejemplo, si miras una imagen roja durante un tiempo y luego miras una hoja blanca, verás una imagen verde. Es un recordatorio de cómo nuestro sistema visual se adapta y responde a los estímulos prolongados. Efecto silenciador. El efecto silenciador ocurre cuando observas bolas cambiando de color mientras giran. Inicialmente puede parecer que las bolas mantienen el mismo color, pero si las observas detenidamente, notarás que siguen cambiando. Este fenómeno se debe a que nuestro cerebro tiene más dificultad para procesar cambios de color en objetos en movimiento que en objetos estáticos. Es como si el movimiento de las bolas distrajera a nuestro cerebro, impidiendo que note los cambios de color. Ilusión de los pasos. En esta ilusión, dos autobuses en una imagen parecen moverse paso a paso debido al contraste entre los autobuses y las franjas blancas y negras del fondo. Cuando se eliminan las franjas, el efecto desaparece. Este fenómeno se debe a la forma en que nuestro cerebro procesa el contraste y el movimiento relativo. Es una demostración clara de cómo el fondo puede influir en nuestra percepción del movimiento de los objetos en primer plano. Efecto de distorsión facial. Este efecto se observa cuando enfocas tu mirada en el centro de una cruz y hay caras en los extremos del campo visual. Las caras parecen distorsionarse y adoptar formas extrañas. Este fenómeno fue descubierto por accidente y no se entiende completamente, pero se cree que ocurre porque nuestro cerebro intenta procesar las caras periféricas sin enfocar directamente en ellas, lo que resulta en una interpretación distorsionada. Es como si nuestro cerebro tuviera una especie de visión de túnel que deforma las caras para intentar identificarlas rápidamente. Habitación de Ames. La habitación de Ames es una sala distorsionada que juega con la perspectiva. En un extremo de la habitación, una persona parece gigantesca, mientras que en el otro extremo parece diminuta. Esto se debe a que el suelo y el techo de la habitación están inclinados, y las paredes no son perpendiculares. La ilusión engaña al observador, haciendo que crea que la habitación es normal cuando en realidad no lo es. Es un truco arquitectónico ingenioso que nos muestra cómo nuestra percepción de tamaño y distancia puede ser fácilmente alterada. Efecto de movimiento. El efecto de movimiento se produce cuando una imagen estática parece moverse. Un ejemplo clásico es observar un patrón en espiral. Cuando apartas la vista, todo a tu alrededor parece moverse o deformarse. Este fenómeno ocurre porque nuestros ojos y cerebro se han adaptado al movimiento y necesitan un momento para reajustarse a la realidad estática. Es como cuando bajas de un carrusel y todo parece seguir girando a tu alrededor. En esencia, tu cerebro está intentando encontrar un equilibrio tras la sobrecarga de información visual en movimiento.